primero quería presentarme, soy Silvana Fumega, directora de Investigación y Políticas de ILDA, y junto a mis colegas Catherine D'Ignacio de Data Plus Feminism y su grupo de trabajo, y Elena Suárez Val de Feminicidio Uruguay, comenzamos hace unos meses a pensar un espacio donde poder debatir estos temas de datos y feminicidios con una comunidad ampliada de personas, y también sobre todo empezar a crear una comunidad de práctica y darle visibilidad a todas aquellas personas que están trabajando en América Latina y el Caribe principalmente, pero también, digamos, nos hemos visto sorprendidas por mucha gente que se ha registrado de muchos otros lugares del mundo. Así que, bueno, a todas aquellas personas bienvenidas, y es un honor estar contando con su participación. Antes de darle la palabra a Robert, quería, digamos, recordarles que, digamos, una de las cosas que estamos haciendo es completar un directorio con todas aquellas personas que quieran sumarse para poder luego estar en contacto, para contar los proyectos en los cuales están trabajando. Así que ahí tienen el link para poder hacerlo, y si no, digamos, se comunican con Catherine, con Elena o conmigo, y les podemos pasar los datos en más detalle. Así que rápidamente le voy a pasar la palabra a Robert Pazner. Él es especialista en el sector de innovación para servicios ciudadanos del BID, y va a ser quien va a estar moderando esta charla. Robert, todo tuyo. Muchas gracias, Silvana, y muy buenos días a todos. Muy contentos de estar en esta charla, y quería como darles las gracias, Silvana, y a los organizadores para darnos un espacio para debatir un poco y conversar el tema de los feminicidios y la estandarización de los feminicidios, un tema muy importante. Gracias a todos de estar conectados. También quiero como enfatizar o decir como que este evento se inscribe un poco en las conmemoraciones del 25 de noviembre, el Día de la Violencia contra la Mujer. Bueno, digamos, como me gustaría empezar en introducir a nuestros invitados. Me gustaría como empezar con José Antonio Mejía Guerra, que actualmente se desempeña como especialista líder en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde sus temas son fortalecimiento de capacidades estadísticas e información sobre seguridad pública y violencia contra las mujeres. Del año 2008 a 2012 se desempeñó como vicepresidente de la primera Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI. También quiero dar la bienvenida a Raquel Iglesias, doctora en psicología por la Universidad Católica en Asunción. Tiene un máster en administración y gerencia pública. Fue facilitadora mundial certificada por Lego Serious Play Method en Business School de Buenos Aires, coach en logoterapia. También especializada en mediación, y sobre todo hoy en la función como directora general del Observatorio de la Mujer de Paraguay. También ha publicado varias investigaciones en revistas científicas sobre los temas en los cuales está trabajando. Y finalmente, Silvana, tú ya eres muy pública y ya te han visto. Quiero también presentarte a ti, digamos, como doctora Fumega. Es actualmente la directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamérica de Datos Abiertos, ILDA. Ella posee un PhD por la Universidad de Tasmania, en Australia. También títulos de licenciatura en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires, y de maestría en políticas públicas de la Victoria University of Wellington. Se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil. En los últimos años se ha concentrado gran parte de su trabajo en la intersección entre datos e inclusión. Bueno, me gustaría empezar con José Antonio, y hablando de estandarizar y tal vez como contextualizar un poco este tema de estandarización con fines estadísticos.
en el mundo, ¿cómo ve esto? ¿Cómo lo ves, José Antonio, en el contexto de la pandemia? ¿Por qué es tan importante el tema de la estandarización? Me imagino que acá estamos también rendiendo cuentas, o tenemos que tener una estandarización por los metas de milenio 2030, que también tiene que contabilizar los avances, pero sería muy interesante un poco saber de ti, porque cuando uno habla de estandarización suena así como un poco, no sabe, suena muy abstracto, y tal vez nos puede como tomar a la mano y darnos un poco más de explicarnos un poquito qué se entiende por la estandarización y por qué es tan importante esta estandarización de los datos. José Antonio. Muchas gracias, Robert. Agradezco mucho a todos la invitación para estar en este relevante evento. Y bueno, ya mencionaba Robert, ¿no? Yo confieso, tengo un sesgo estadístico en el trabajo que he hecho, y en el contexto de este trabajo estadístico he trabajado en temas de seguridad pública y en particular de violencia contra las mujeres. Y para responder la pregunta inicial de Robert, bueno, estandarizamos para simplificar la forma en que vemos fenómenos complejos, y el que busquemos esta simplificación no significa un menosprecio de la complejidad del fenómeno, sino simplemente una manera de facilitar el entendimiento desde una perspectiva numérica, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque medimos para entender, y si queremos entender es porque queremos actuar. Y aquí me permito parafrasear una frase cliché, ¿no? Lo que no se mide no se puede resolver. Entonces, si estamos interesados en un fenómeno tan complejo como el feminicidio, pues tenemos que tener la capacidad de medirlo, pero medirlo de una manera adecuada que nos permita luego actuar en tratar de resolver el problema. Claro que medir requiere hacerlo de una manera adecuada y hacerlo de una forma que refleje la realidad que se observa, pero que también permita contar con una serie de datos. No solamente es contar con un punto, con una observación, sino contar con 2 puntos o más que nos permita observar tendencias en el objeto o en el fenómeno que estamos tratando de medir. Y crear una serie significa construir un grupo de datos, y esto requiere que estos datos sean comparables, ¿no? Requieren que sean estandarizados para tener esa comparabilidad, y esa comparabilidad buscamos que se dé en 2 contextos. En primer lugar, una comparabilidad en el tiempo. Es decir, que lo que mido el día de hoy sea lo mismo que medí hace un año, y de esa manera puedo interpretar el cambio en el objeto de medición, que es un cambio verdaderamente en el objeto de medición y no un cambio en la forma en que está definido. También, idealmente, buscamos que haya comparabilidad en el territorio, es decir, en el espacio, a manera de que lo que mido en el país A sea lo mismo que esté midiendo en el país B. Obviamente, lograr esto requiere, en un principio, una homogeneización de definiciones, y posteriormente, una parte compleja, que es traducir estas definiciones homogeneizadas en instrumentos que permitan la recolección de información. Una forma de lograr esta comparabilidad se basa, decía ya, en la estandarización de instrumentos usados para recoger datos, como son las encuestas de hogares. Otra forma de lograr esta estandarización es la aplicación de clasificadores comunes a la información ya existente. Es decir, ya tengo datos que han estado siendo recogidos en otro contexto, y lo que necesito ahora es un clasificador, una herramienta que me permita hacerlos comparables entre sí. Es decir, no se busca una definición común del objeto de medición, sino la aplicación de un clasificador a los elementos que componen ese fenómeno o ese objeto que está tratando de ser medido. Un clasificador, un elemento básico de un clasificador es que debe de contar con categorías que sean exhaustivas. Es decir, que todas las manifestaciones posibles del objeto de estudio deben incluirse en la clasificación, y que sean además excluyentes. Es decir, que cada manifestación del objeto de estudio debe asignarse a una sola categoría de la clasificación. Se busca dejar en este sentido el menor espacio posible
a la discrecionalidad en la asignación de un objeto a cada una de las categorías. Esto se hace en el entendido de que, entre comillas, es más sencillo estandarizar un objeto de estudio desde la perspectiva estadística que hacerlo desde una perspectiva distinta, como por ejemplo podría ser la perspectiva legal. Y esa es la forma en la que funciona, y aquí mencionaré un ejemplo específico de clasificador internacional que compete al tema del que estamos hablando, ¿no? Así funciona la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos de las Naciones Unidas. Esta se enfoca en el bien jurídico protegido como base del delito y como objeto de observación, y lo complementa con la caracterización del hecho delictivo. Entonces, por ejemplo, tenemos como bien jurídico protegido la vida, entonces el delito es el homicidio, y como tipos de homicidios tenemos el homicidio intencional, el homicidio no intencional, dentro del no intencional el culposo y el doloso, y tenemos etiquetas que caracterizan a este hecho. Entonces tenemos las características del hecho, como el tipo de arma utilizado, el lugar en el que se comete. Tenemos características de la víctima, como su sexo, su edad, la relación con el autor del delito, y tenemos características del autor, como su sexo, edad y su relación con la víctima. Además, esto se complementa con otros datos, como si hubo amenazas o hubo cómplices. Esta descomposición, ejemplifico con el caso del homicidio, de las características del delito desde una perspectiva estadística, permite la reconstrucción del delito en la base, que podemos reconstruir el delito tomando en cuenta la definición legal, pero reconstruyéndolo a través de la agregación de los diferentes elementos del clasificador. Entonces, por ejemplo, una definición general, tenemos homicidio, un homicidio intencional de una persona de sexo femenino, y así podemos ir avanzando en la construcción en la reconstrucción de una definición legal a través de los elementos del clasificador. Y concluyo, Robert, diciendo, se estandariza para facilitar la comparabilidad en el tiempo y el espacio de los objetos de estudio. Esto implica simplificar fenómenos complejos, pero es la mejor manera que tenemos para entenderlos desde una perspectiva numérica. Gracias. Súper, mil gracias, José Antonio. Realmente me queda grabada tu frase que no se mide, lo que no se mide no se puede resolver, y también el antagonismo jurídico con el estadístico, y eso me lleva a la pregunta para Silvana, que estaba también ejecutando nuestra cooperación, una cooperación técnica dedicada a profundizar este tema de los feminicidios y de la estandarización. Y quería preguntar, y acá, digamos, creo que, digamos, es importante agregar un tema más, ¿no? Como que el subregistro que tenemos con los datos de feminicidio, ¿no? Que realmente agrega una complejidad muy, muy grande y un desafío. Entonces, ¿por qué, de una forma general, Silvana, por qué es importante, digamos, la estandarización de datos de feminicidios? Y bueno, uno puede como sacar la analogía, hay que comparar peras con manzanas, y si no podemos como comparar, no podemos medir cómo está en un país la situación versus otro país, pero si nos podrías como ubicar un poco en este contexto y también el trabajo de esta cooperación técnica, Silvana, the floor is yours, y tienes como José Antonio 5 minutos. Sí, voy a tratar de ser como José Antonio, de cumplir exactamente con el tiempo. Y bueno, y voy a en parte retomar lo que él ya ha mencionado y lo que vos también, Robert, estás mencionando. O sea, quizás algunos de los participantes ya me han escuchado hablar de este tema porque ya lo hemos contado en el primer encuentro, pero voy a tratar de brevemente hacer como una recapitulación de este tema, de la importancia de la estandarización, y en particular en el tema de femicidios. Como algunos de ustedes ya saben, en 2017 con Hilda comenzamos a recabar información relevante para poder entender cómo la modificación o adaptación de la infraestructura de datos en materia de seguridad y género podría influir en la temática de feminicidios.
Tuvimos un par de reuniones preparatorias en México, en Costa Rica, con diferentes expertos en género, en tecnología cívica, justicia, salud, seguridad, y con ellos reafirmamos la importancia de la agenda y comenzamos a explorar un poco más la posibilidad de estandarizar a nivel regional estos datos. ¿Y por qué, digamos, justo en la línea de lo que mencionabas, Robert, por qué decidimos trabajar en esta línea? Justamente por la complejidad que representan estos datos en la región. Y en ese sentido también voy a usar tu analogía de frutas y robándole un poco un ejemplo que suele usar mi colega Hazel Fallas, que me parece como muy ilustrativo y muy sencillo de entender, que es, por ejemplo, si yo a los participantes que están acá hoy, a todos ustedes, les pregunto o les pido que piensen en una manzana, claramente todos ustedes probablemente, si no me equivoco, van a pensar en una fruta. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es cuando yo, digamos, les pido que me comiencen a describir esa manzana. Y en ese sentido, probablemente algunos de ustedes me dirán es roja, otros me dirán es verde, unos me dirán es dulce, otros me dirán es agria. Algo similar a esa complejidad que tenemos con algo tan simple y sencillo como pensar en una manzana, es lo que ocurre con la definición y modalidades penales de femicidio en la región. En algunos casos, solo se penalizan los crímenes cometidos por la pareja o expareja dentro o fuera de un matrimonio, lo que conocemos habitualmente como femicidio íntimo, ejemplos son Chile y Colombia. En otros países se extiende, digamos, por fuera de lo que es el círculo íntimo, e incluye otro tipo de relaciones de poder, donde también puede haber características de violencia sexual, privación de la libertad, y en ese sentido tenemos a Panamá, México, Honduras, por poner algunos ejemplos. Y como bien mencionabas, Robert, lo que sucede esto, digamos, toda esta divergencia entre los tipos penales y los datos que se recaban, es que lo que tenemos es un subregistro, o sea, hay mucha coincidencia en lo que tiene que ver con la definición de femicidio íntimo, no solo a nivel de la región, sino a nivel global, pero cuando vamos y pensamos en forma más ampliada, las modalidades de muertes violentas por razones de género, digamos, van modificándose de país a país. Con lo cual, digamos, todos los hechos de femicidio, feminicidios, no están siendo incluidos, no están siendo ni tipificados ni incluidos en las estadísticas. Esto tiene, digamos, lo conocemos porque conocemos ejercicios a niveles regionales muy útiles, pero que nos permiten conocer las limitaciones que tienen, por ejemplo, los ejercicios que realiza la CEPAL, que en realidad las limitaciones que tiene es que, digamos, dependen de lo que cada estado y país informe como datos de femicidios, como número oficial para ese país. Y ahí es donde, digamos, lo que vemos es que cada país, en muchos casos, recopila determinadas estadísticas divergentes al otro país, se usan determinadas modalidades, como antes mencionaba José Antonio, en algunos lados se cuenta, por ejemplo, la edad de la víctima, el arma usada, el lugar del hecho, la nacionalidad, o sea, cada uno usa categorías y modalidades diferentes. Entonces, con todo este, digamos, diagnóstico, digamos, con la hipótesis que trabajamos, y esto en la misma línea de lo que mencionaba José Antonio, nuestra hipótesis de trabajo es que los estándares son importantes, en primer lugar, para favorecer la estructuración y liberación de datos para su eventual reutilización. En ese sentido, los datos estructurados son condición necesaria, aunque no suficiente para poder pensar los problemas. De esa manera, digamos, lo que nos ayudan estos procesos de estandarización es que las organizaciones que producen y, digamos, y publican eventualmente estos datos se puedan repensar a sí mismos. O sea, con estos procesos las organizaciones deben llamarse a reflexionar acerca de qué tipos de datos precisan, cómo los recolectan, cómo los almacenan y eventualmente cómo los publican. De esa manera, con Hilda comenzamos a explorar la producción uniforme y estandarizado de datos, que, digamos, con la idea y objetivo final de que ayude a las autoridades a poder entender, digamos, en este caso, el problema de femicidio y feminicidio, para poder, digamos, pensar políticas públicas informadas, y para que también la ciudadanía pueda, digamos, colaborar y complementar esos datos que recaban los organismos públicos. Si bien suena, digamos, quizás en un primer sentido esto suena como bastante técnico,
está lejos de ser solo un proceso técnico. Esto se trata de los organismos y de la gente que trabaja en los organismos. Es un ejercicio de repensar la producción de datos y de repensar no solo el trabajo de esas personas que producen los datos, sino también de pensar en aquellas personas que pueden utilizar esos datos para tomar decisiones de política pública o para hacer ejercicios de visualización desde la propia sociedad civil. Con todo esto, y ya a modo de cierre, es que comenzamos en un primer momento con una primera versión del estándar a trabajar en una primera etapa con apoyo de IDRC y Fundación Avina con Argentina y Uruguay. Y digamos, con las enseñanzas que sacamos de esos primeros talleres, primero y principal, digamos, logramos una mejora en esa primera versión del estándar, y otra cosa que me parece clave mencionar es que nos dimos cuenta, al trabajar con los productores de datos, la falta de protocolización del proceso de registrar, o sea, ¿qué se cuenta cuando se cuenta? Siempre lo digo, parece como bastante de sentido común, pero en muchos casos, digo, y acá vamos a tener también un ejemplo de Paraguay, pero seguramente muchos de ustedes que están acá escuchándonos lo pueden ver en su trabajo diario, muchas veces es una sola persona que tiene toda esa metodología en la cabeza, pero que no está escrita, no hay procesos escritos, con lo cual lo que hicimos después de esa primera etapa es tener una nueva versión del estándar y una guía para protocolizar, digo, porque ambas cosas van de la mano. Y con todo eso es que se sumó Robert y su equipo allí en el BID a trabajar en esta segunda etapa ya con estos instrumentos, y hemos trabajado en Honduras, Jamaica, Ecuador, Panamá, y por último se sumó Paraguay, y bueno, no me quiero pasar del tiempo, así que luego les cuento algunas de los desafíos que encontramos en esta investigación. Muchísimas gracias, Silvana, y creo que tú lo pusiste muy bien, digamos, como en tus palabras. Realmente hay una multitud de metodologías que hace muy complicado como medir país A versus país B, y eso es el desafío también para una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo, porque todo empieza con los datos, ¿no? Es el punto de arranque si el banco quiere trabajar sobre este tema. Tenemos que tener una base de datos, un punto de arranque, y eso es el desafío que estamos debatiendo hoy, o que estamos debatiendo, o también llegando a acercarlo a través de esta cooperación técnica. Y que con eso me gustaría como pasar a Raquel para aterrizar en un caso concreto, uno de los países que está participando en esta cooperación técnica. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Y la pregunta es, tú estás como liderando, estás encabezando el observatorio en Paraguay, que tiene, digamos, un rol para recolección de los datos de los feminicidios. Sería como interesante saber un poco cómo estás trabajando, porque no se trata que tienes un tablero de control, como hemos visto o escuchado por José Antonio y también por Silvana. Hay varios criterios que llegan como a identificar femicidios, y hay varias formas de ponderar estos criterios. Entonces, como si nos podías como explicar un poco tu metodología o cómo se está trabajando, con qué instituciones, porque no es solamente acá el observatorio, ustedes trabajan con Fiscalía, Ministerio de Interior, posiblemente ONGs, entonces y la sociedad civil. Entonces sería como muy interesante ver un poco cómo se desarrolla tu trabajo. También 5 minutos para ti, Raquel. Gracias, Robert. Bueno, gracias a los organizadores, Robert, Silvana y a todo su equipo por darnos al Ministerio de la Mujer esta oportunidad de compartir justamente nuestra experiencia en la recolección y estandarización de los datos sobre los feminicidios en el Paraguay. Bueno, como decías vos, el del Observatorio de la Mujer en verdad es de carácter oficial, porque tenemos una ley integral de protección de los derechos de las mujeres a partir del 2016, y ya con toda su fuerza empezó a regir en el año 2017. Esa ley justamente le mandata al Ministerio de la Mujer la creación de un observatorio
con el objetivo de monitorear los hechos de violencias, ¿verdad? Todas las violencias, además de hacer análisis e investigaciones. Bueno, nosotros al ingresar aquí encontramos digamos, una administración a partir del 2018, y en verdad, digo, porque estamos como que contando nuestras experiencias, decirles que cuando llegamos, bueno, vimos el organigrama, no estaba aún el observatorio instalado. Entonces fue desde siempre, desde el momento en que nuestra ministra ya fue designada, ella tuvo en verdad la intención de instalar y cumplir esa parte de la ley, ¿verdad? Entonces con la instalación del observatorio. Posteriormente empezamos apenas en un lugar solita, en una pieza, ¿verdad? Eso es como para graficar un poco de repente lo que cuesta llevar adelante lo que las normas establecen, pero también tenemos que pensar que con eso muchas veces no vienen los presupuestos, ¿verdad? Ni tampoco los recursos humanos. Así es que de todos modos, pasados ya 2 años, podemos decir que este observatorio con en verdad la colaboración de organismos internacionales para tener una plataforma que tenemos ya puesta y que está abierta para toda la ciudadanía, lo hicimos con ONU Mujeres. La web que tenemos en el observatorio ya tuvimos en algún momento les voy a mostrar, vamos a compartir. Esta web lo tuvimos ya en septiembre, la verdad, en septiembre de 2018, a través del Ministerio de Información de las TIC aquí en Paraguay. Esa web, digamos, ya lo tuvimos, tenemos nuestro dominio, y eso está también con datos, hay mucha información, hay mucho documento, y además también compartimos documentos de otras instituciones que nos remitan, con mucho gusto difundimos. Y ahí también voy a otro aspecto que hace poquito hicimos, ¿verdad? Que fue también formando parte de los mandatos de esta ley al observatorio, es la conformación de una red de servicios de atención de todas las instituciones del sector privado y público que trabajan con las mujeres. Eso lo concretamos porque en verdad ahí voy a la cuestión de la recolección de la información, ¿verdad? A tener los datos reales. No es muy sencillo, eso creo que todos los que trabajamos en este tema de los datos sabemos. Primero porque es nuevo. Yo les digo que esto tiene 2 años. La ley además, ¿verdad? La ley es también nueva, es del 2017. Entonces, todos estos elementos juegan para que esa costumbre, vamos a decir, ese hábito, ¿verdad? De la sistematización de datos por un lado, y además lo otro que todavía es un nivel más alto, vamos a decir, de aprendizaje y cambio que requiere el compartir los datos, que todavía estamos en pleno proceso de lograr. ¿Por qué? En verdad, como dijo Silvana, están los productores de información. Y vamos a decir así, en puridad, los observatorios no son productores de información, sino que deben recibir, recoger tal cual nuestra propia ley dispone. No obstante, como les digo, es nuevo esto. Todavía no estamos en esa parte de la recepción en forma sistemática de los datos en temas feminicidios cuando acontecen. Nosotros nos comunicamos con los fiscales, ahí entra lo que dijo Robert, cómo trabajamos. Es bastante manual, vamos a decir así, artesanal nuestro trabajo, porque lo que hacemos es contactamos directamente con los fiscales del caso, porque queremos tener la información lo más precisa posible. Ocurre que cuando se da un caso de feminicidio, donde recurren todos los medios, en verdad, es al Ministerio de la Mujer. Entonces nosotros tenemos además por ser rectoras, con esta ley que les comenté de protección integral de las mujeres, la 5777, por supuesto que tenemos que tener toda la información y una información fidedigna. Entonces recurrimos a los fiscales, prácticamente 24 horas esperamos para dar como hecho una vez que imputan al agresor, ¿verdad? Entonces, luego tenemos como una planilla en donde tenemos ya estandarizados desde el 2018, cuando construimos nuestra base de datos. Entonces tenemos estandarizados las mismas variables. Tenemos alrededor de 26 variables que completamos para cada caso. Y como les digo, acá hay un aspecto, ¿verdad? Los feminicidios en Paraguay
están tipificados a partir de esta ley que les digo, y en el artículo 50 tiene unos cuantos presupuestos que se deben cumplir, pero además del íntimo también incluye a los no íntimos. Así es que en ese sentido, esta ley en verdad brinda una protección amplia a las mujeres de Paraguay. Y nosotros categorizamos esos feminicidios siempre y cuando se enmarcan dentro de este artículo 50. Eso, por ejemplo, es una característica de nuestros datos. Por otro lado, entonces, trabajamos en conjunto con el otro actor del sistema de justicia, que es el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos son los que imputan. Entonces, ¿cuál es la característica y el criterio para que nosotros sumemos un caso? Es cuando ha imputado la Fiscalía. Entonces, cuando la Fiscalía ha imputado a un sospechoso de ser el actor del feminicidio, entonces ahí nosotros sumamos a nuestros números. Cada vez que hay un caso que se ha confirmado que está imputado, nosotros publicamos en nuestra web, eso es un PDF, se puede bajar, y en esa plataforma online que les comenté también está. Ponemos todos los casos allí. Por ejemplo, un dato también importante, cuando algún caso no es imputado, pero por las características del hecho, conforme no solamente a nuestra ley, sino que también a protocolos internacionales, cumplen algunos aspectos que sí, ¿verdad?, deberían de ser imputados como feminicidio, nosotros lo ponemos en una observación y lo dejamos y conversado, por supuesto, previamente con los fiscales del caso. Cuando nos dicen que no han imputado aún, pero que los tienen en investigación, nosotros lo ponemos en esa situación, ¿verdad? Describimos el caso, la fecha y ubicamos que se encuentra en investigación. Han habido casos que no fueron imputados, pero en verdad por todas las características que se cumplieron en algunos casos, el Ministerio de la Mujer como rectora sí lo calificó, es decir, lo sumó como un caso de feminicidio. No han sido muchos, fueron muy pocos. Pero estas cuestiones también son, digamos, comprensibles, porque todavía tenemos como esto es tan nuevo, hay mucho proceso todavía que cumplir. En cuanto a el rol nuestro, obviamente, es el que debe recibir los datos, y ojalá pudiéramos en breve tener nuestro sistema unificado de víctimas. Eso está prevista también en esta ley, y existe un proyecto que se llama de seguridad ciudadana, es hecho con el apoyo del BID justamente, y está en proceso. Uno de los componentes es contar con este sistema unificado para el registro de las violencias. Yo creo que eso es sumamente importante, porque en verdad nosotros por nuestra capacidad no estamos pudiendo, por ejemplo, tener entre las variables la situación de condena de un caso en específico. Por ejemplo, hacer el seguimiento, porque eso lleva muchísimo tiempo, necesitamos más personas. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos también de cada caso cómo evolucionó el proceso, exactamente si fue condenado, cuánto tiempo fue la condena, etcétera. Entonces, esos son también son informaciones o datos relevantes para ver cómo está funcionando la aplicación de nuestra ley, ¿verdad? Entonces, hay condenas muy importantes, eso es importante también resaltar. Tenemos algunos datos generales, no de un caso en específico, y las condenas hay de 20 a 25 años, porque van hasta 30 años. Y lo más importante también de resaltar es que además del feminicidio acabado, también las tentativas de feminicidio son condenadas. Y en ese sentido también resaltar que han habido ya condenas por tentativas entre 20 a 25 años. Así es que, nuestra ley se está aplicando. Y por ahora creo que para no pasar el tiempo, esto es lo que tengo para compartir de esta pregunta. Muchas gracias, Raquel, y realmente uno se da cuenta a qué punto estás haciendo un trabajo como muy holístico, 360 y realmente complejo, artesanal, y me imagino como que aspirando un poco, digamos, como llegar a una agilización de este trabajo que incluye varios
protagonistas, ¿no? Muchísimas gracias por estas explicaciones y también importante lo que tú has mencionado, un poco esta operación del Banco Interamericano sobre, digamos, seguridad ciudadana, que tiene un componente que tiene como objetivo violencia contra la mujer, y allá también se está trabajando en la prevención y cambio de cultura, masculinidades positivas. Entonces realmente Paraguay se vuelve como un poco un vanguardista o un piloto en este tipo de trabajo. Así que muchísimas gracias, Silvana. Vamos regresando como a José Antonio. Un poco me interesaría, o sería interesante saber un poco qué tipo qué actividades de estandarización ha apoyado el banco en el pasado, y acá tal vez como entrar un poco más en detalles, digamos como qué problemas, qué desafíos hay, ¿no? Porque los países que están en nuestra región son muy distintos, con culturas muy distintas. No solo estoy hablando de Latinoamérica, pero estamos también con países del Caribe, y también digamos como que hay también un desafío político, ¿no? En todo eso, ¿no? Un desafío político porque estoy pensando acá en los países del Caribe, que son muy chiquitos, pequeños, y hay un tema de la confidencialidad. No siempre son muy cómodos tal vez los gobiernos en abrir las puertas a digamos, como este tipo de trabajo. También son encuestas, son temas que son costosos para el banco, pero también importante. Pero tal vez que nos puedes como contar un poquito más de tu perspectiva, José Antonio. Claro que sí, Robert. A ver, para iniciar, algo que tú ya decías, ¿no? El BID desde hace muchos años está fuertemente involucrado en el sector de seguridad ciudadana, desde varias perspectivas, ¿no? Una de ellas ha sido la de promover la producción de mejores estadísticas, pero además de promover el generar más datos, también el promover el uso de esta información en el diseño y monitoreo de políticas públicas, y además promover la apertura de esta información, es decir, que no sea simplemente una herramienta que usa el gobierno para hacer políticas y monitorear sus programas, sino también que pueda ser una herramienta para que la academia pueda hacer estudios o para que la sociedad civil pueda estar informada. Y en este contexto de seguridad pública, el BID ha impulsado en este tema de fomento a mayor información varias cosas que me gustaría resaltar. Una, junto con Naciones Unidas, con UNODC, se promovió la encuesta de victimización en América Latina y el Caribe, la cual ha sido aplicada en varios países de la región. Menciono algunos: Argentina, Guatemala, Panamá y Paraguay. Y también ha impulsado la estandarización de encuestas para medir la violencia contra las mujeres. Y aquí se ha cooperado en este tipo de encuestas con El Salvador, República Dominicana, y hemos iniciado trabajos de planificación con Paraguay. En América Latina y en el Caribe se impulsó la implementación de estas encuestas en Guyana, en Jamaica, en Surinam y en Trinidad y Tobago. Los retos, ¿no? Los grandes desafíos, yo creo que uno es que la recolección de estos son datos muy delicados, ¿no? Recolectar estos datos en las viviendas es un ejercicio muy complejo en donde es central salvaguardar la integridad de las personas encuestadas y de los datos que proporcionan estas personas. Pero además de este gran reto, hay un desafío, y aquí con una disculpa a los que son parte de este gremio, pero el gremio judicial el reto es lograr que el gremio judicial piense en los números como una herramienta para la toma de decisiones de política pública y no solamente como una herramienta de gestión del día a día de su actuar. Entonces, para mí, ese es un tema de una culturalización estadística, ¿no? O sea, el lograr que se entienda los números verdaderamente como una herramienta de política pública y no solamente como una herramienta administrativa. Otro gran desafío es lograr que en general los gobiernos inviertan en la producción de datos a través de encuestas.
Las encuestas, lo decía Robert, las encuestas no son ejercicios baratos, son ejercicios muy caros, pero son esenciales para complementar la información que sale en los registros administrativos. Y obviamente esto no se refiere a un delito tan grave como es el feminicidio, pero en otro tipo de delitos, el grado, la cifra oculta, llega a ser en algunos casos 90%. Y la única forma de visualizar esta cifra oculta de los delitos es a través de encuestas de victimización. ¿No? El registro administrativo está limitado a cuando la víctima llega ante la autoridad, pero sabemos que decía en algunos casos extremos hasta el 90% de las víctimas no llegan a presentar una denuncia y ese delito no se contabiliza. Entonces yo creo que ese es otro gran desafío. Y este reto del financiamiento está ligado al último desafío y es el de la sostenibilidad. ¿No? Hasta ahora tenemos de repente chispazos de información en algunos países. Lo que necesitamos es continuidad en este tipo de ejercicios de recolección de datos, y me refiero tanto a las encuestas de victimización como a las encuestas de violencia contra las mujeres. Es decir, que podamos tener, como decía al inicio en mi primera participación, no solamente una observación, sino al menos 2 o más observaciones que nos permitan ver las tendencias de la incidencia de estos delitos. Y con esto termino, Robert. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Realmente regresamos al desafío de las cifras ocultas y también del subregistro, como que creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, ¿no? Y eso no es realmente solamente, no lo tenemos solamente en Latinoamérica o en el Caribe, y creo que ese es mundial, ¿no? Digamos como que también en Europa hay subregistro en temas, digamos, de feminicidio y por todos los lados, y eso no es un tema del nivel del estrato social, sino como que hay en todos los tratos hay el tema del feminicidio y del subregistro. Y con eso me gustaría como llegar a la segunda pregunta en ese sentido a Silvana, para preguntarle un poco cuáles son las lecciones aprendidas hasta hoy en cuanto a este esfuerzo de estandarización de datos. También tenemos realmente un combo de países muy distintos, muy diversos, ¿no? Estamos escuchando Paraguay, tenemos otros países donde hemos como profundizado, que son parte de esta cooperación técnica, pero y acá estoy pensando como un poco al caso de los países del Caribe, de Jamaica, que realmente no tiene el rubro de feminicidio, todo se coloca, para decirlo así, en una canasta homicidios, ¿no? Y hasta dónde uno puede llegar digamos, como que con este trabajo, tal vez como sensibilizar, pero ¿cuáles son tus lecciones aprendidas hasta el día de hoy? ¿Y dónde verías como el próximo paso? Sí, la verdad que coincido con esto que estabas diciendo. Fueron varios países muy disímiles entre sí, con lo cual, digamos, cada uno tiene sus particularidades, no solo, digamos, porque algunos vienen trabajando hace ya más años, otros son más nuevos, unos tienen un background legal y cultural muy diferente, digo, como el caso de Jamaica que mencionabas en relación a otros países de América Latina. Pero en líneas generales, algunas de las lecciones o desafíos que podemos ver y que en general abarcan a todos estos países más allá de sus particularidades, bueno, primero y principal, la que hemos mencionado hasta ahora en esta charla, la primera es las discrepancias por las definiciones legales, su alcance, su tipificación. Ese es uno de los retos más relevantes. Y es algo donde las oficinas de estadísticas pueden colaborar y mucho. El pensar datos estadísticos más allá de la tipificación específica que se incluya en los casos judiciales, es necesario pensar en estadísticas homogéneas más allá de las tipificaciones de cada uno de los países de un sistema legal. Otra de las cosas, digamos, que es clave y que es necesario pensar y promover es una discusión de fondo y de forma
sobre los procedimientos de acceso y apertura de datos, o sea, desde la propia interoperabilidad entre los diferentes organismos, entre los diferentes sistemas informáticos, en el caso que haya sistemas informáticos integrados, porque en muchos casos no hay, digamos, no hay sistemas que permitan extraer los datos y hacer reportes entre las propias instituciones responsables en toda la cadena de producción de datos. Eso es clave, vemos como muchas diferentes situaciones en cada uno de los países, y es necesario también invertir mucho en esa área. Bueno, de la misma manera, como antes mencionaba, mejorar los mecanismos y los protocolos para el intercambio de información y datos entre las propias instituciones públicas. O sea, este es como el proceso previo a publicar, digo, hay que mejorar ese proceso, esa comunicación entre los propios organismos públicos para luego poder publicar datos de calidad. Digamos, si eso no está aceitado, difícilmente se pueda, digamos, mejorar los datos, y a su vez, otra cosa que es muy importante cuando hablamos de publicar datos, es necesario que haya arreglos institucionales claros acerca de cuál es la voz que comunica los datos. Una voz única que tenga el mandato de informar los datos oficiales del país que sea. Por otro lado, digamos, otro de los temas que viene de la mano con esto de mejorar los mecanismos y los sistemas de información, es que tiene que haber protocolos claros para poder revisar los datos y actualizarlos. Digo, en muchos casos, y esto todas las personas que trabajan en el tema lo saben, un caso que pudo haber empezado como un homicidio puede luego ser caratulado como femicidio, digo, y eso hace cambiar los registros. Tienen que haber protocolos y mecanismos claros para que esos datos sean actualizados y puedan estar disponibles para no solo los organismos públicos, pero sino también la ciudadanía que necesite hacer uso de ellos. De la misma manera, digo, y hablando de la ciudadanía, es importante considerar el grado de involucramiento y participación de los organismos de sociedad civil. Digo, pueden complementar los datos oficiales, pueden ayudar a aquellos organismos que están llevando adelante estos temas y que muchas veces no tienen apoyos dentro del propio Estado, dentro del propio gobierno, y que en muchos casos sociedad civil puede ser un aliado en ese trabajo y puede ayudar a visibilizar su trabajo, y a su vez puede ayudar a complementar y a mejorar la calidad de esos datos. Así que es necesario pensar esos canales de comunicación y ese involucramiento. Otro tema clave, la capacitación. Eso es algo sumamente necesario y sumamente importante, pensado, digamos, en la capacitación, no solo en términos de datos, sino de perspectiva de género, desde los primeros que acuden a la escena del crimen, o sea, la fuerza de seguridad, hasta todos aquellos agentes judiciales que se involucran en el proceso, porque si esas personas no entienden la importancia de visibilizar estos hechos, digo, y como antes mencionaba José Antonio, lo que no se ve, perdón, después no se puede actuar sobre ello. O sea, si no empezamos a capacitar a toda esa gente que trabaja en el área y en la producción primera de los datos, hay mucha de esa producción de datos y hay muchos hechos que van a quedar afuera y que no van a poder ser contabilizados. En líneas generales, digo, lo que vemos con estos ejercicios es que hay muchas limitaciones en los instrumentos regionales, digo, justamente por la autonomía de cada país en producir e informar los datos como lo crea conveniente, pero también, digamos, más allá de esas limitaciones, nos permite pensar en otras formas de hacer interoperable estos datos que vayan más allá de un reporte anual en una hoja o en un PDF. Eso está ok, pero hay que mejorar ese tipo de ejercicios regionales para poder contar con más datos de mejor calidad y que puedan interoperar entre ellos. Algo que nos queda, digo, y ya cierro, algo que nos queda por explorar y que lo estamos haciendo acá con Catherine, Elena y el equipo del MIT, es pensar cómo las nuevas tecnologías, sobre todo de aprendizaje automático, pueden ayudar a estos procesos. En primer lugar, lo estamos explorando con sociedad civil, pero digo, también en una segunda instancia se puede pensar cómo pueden ayudar a estos organismos que están dentro de los estados y que en muchos casos, digamos, cuentan con sistemas de información bastante precarios, que no cuentan con recursos. O sea, ¿cómo podemos hacer para ayudar a estos organismos a mejorar su trabajo?
para cerrar, lo único que quiero decir es que tenemos muy en claro que estos procesos de estandarización de datos no resuelven los problemas de femicidio, o sea, lejos estamos de eso. Pero nuevamente, y en esto sí vuelvo a citar lo que decía José Antonio, si no conocemos la situación a la cual nos enfrentamos en este tema o en cualquier otro, digo, ahora estamos hablando de feminicidio, pero esto se puede aplicar a muchos otros temas. Si no conocemos, si no tenemos un diagnóstico de la situación, si no tenemos datos sobre las especificidades del problema, no podemos diseñar mejores políticas públicas que en algún momento sí nos ayuden a resolver el problema. Así que bueno, ese es nuestro aporte desde ILDA y algunas de las, digamos, de las ideas que fueron saliendo en estos años de trabajo. Muchas gracias, Silvana, y realmente creo que todo ese contexto que nos das, que nos estás como contando, se complica con realmente el contexto de la pandemia, porque obviamente tenemos un aumento dramático en los casos de violencia contra la mujer, feminicidios, y eso también llega, como me imagino, a una, no una saturación, pero realmente un tema de tener como las capacidades para trabajar o para llegar a trabajar el tema fundamental, que es cómo estandarizar y cómo medir los casos de feminicidio. Y eso me lleva de regreso de vuelta a Raquel, al caso de Paraguay. Raquel, ¿cómo ves tú el futuro para mejorar la producción de datos en esta área? Y también lo que me interesaría mucho es cómo ves tú la posibilidad de trabajo con otros países, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, hemos tenido talleres en casi todos los países que participan en esta cooperación técnica, ¿no? Hay mucho protagonismo, entiendo, de la sociedad civil en Ecuador. No podemos hablar de un mundo ideal, pero de un mundo mejor en este sentido, un mundo más eficiente en cuanto a la estandarización de datos. ¿Cuál es tu perspectiva o qué te gustaría a ti ver en este sentido en un futuro próximo? Bueno, voy a hablar lo que me encantaría, digamos, a nivel de nosotros, ¿verdad? Como órgano oficial de datos para los feminicidios y otras violencias, y también después un poco lo que espero a nivel regional y de esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Hablando, digamos, de toda la experiencia de los distintos países. A nivel de nosotros, quiero explicar que el valor de la estandarización y el monitoreo de las violencias extremas como feminicidio, yo les puedo decir que en verdad tiene mucho valor. Yo he visto que ha colaborado tremendamente para comprender este fenómeno tan complejo, y en este tiempo en el cual hemos hecho este monitoreo exactamente de la misma forma, sistematizando de la misma manera las mismas variables en tan solo 2 años, en verdad que hemos visto patrones que se repiten, hemos visto debilidades que con toda certeza tenemos en nuestro sistema. Obviamente todo es perfectible, entonces eso como una experiencia, decirles que el valor de hacer esto, de monitorear, de hacer la mirada permanente, la observación del fenómeno en base a una sistematización y unas variables que se vayan mirando en forma estandarizada y en forma sistemática. Entonces, para mí esto es tremendamente valioso. He leído también experiencias de otros países y por eso les digo que sí, vale la pena continuar y, por supuesto, perfeccionar los mecanismos y los sistemas, ¿verdad? De cómo estandarizamos, cómo medimos, cómo monitoreamos. Para eso, nosotros acá les puedo decir con toda certeza y con toda tranquilidad, en cuanto a este observatorio que es tan nuevo, puedo decir que estamos débiles, necesitamos más recursos humanos calificados, necesitamos tener personas que entiendan muchísimo y que sean estadísticos, necesitamos que gente que nos colabore. Es que hay una inmensa cantidad de información, hay muchísima información que en verdad generamos. Y cuando llegan los momentos de hacer los reportes, nosotros tenemos reportes trimestrales, semestrales y anuales.
Y esos reportes, en las primeras, el primer año, por supuesto, fue solo de ese año, pero este año nosotros ya pudimos comparar el 2020, imagínense el trimestre de 2020 y el semestre de 2020, pudimos hacer comparación del año 2018 y del 2019. Entonces ahí va creciendo la cantidad de trabajo, porque estamos comparando ya y tenemos datos que nos parecen tan buenos y que no queremos dejar de compartir por lo que significa para que esto podamos trabajar en la perfección de nuestras políticas públicas. Entonces, eso es algo real, necesitamos tener gente más calificada, más cantidad también de personas. A ver, también hacer un trabajo, estos talleres que decía Robert, de sensibilizar y de comprender estos roles, ¿verdad? De las estandarizaciones, de las sistematizaciones, de los datos, para que nuestras políticas públicas tengan que en verdad hacerse en base a datos fidedignos. Y también lo que decía Silvana, para que los países tengan una sola voz oficial, en donde los que hacen investigación o los que están mirando desde afuera puedan tener un dato unificado. Una cuestión que también, de ahí la importancia de lo que yo esperaría podamos fortalecer en Paraguay por medio de este observatorio que es el oficial. Trabajamos muy bien con nuestros compañeros del sistema. Yo, en verdad, les he invitado a algunos, ojalá que estén. Yo les agradezco mucho. Trabajamos bien, pero necesitamos mayor velocidad en la capacidad de compartir estos datos. Por otro lado, también hacemos un trabajo muy destacable con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Estamos trabajando en la estandarización de nuestras metas del 521 y 522 de los ODS 5, y también digamos, estandarizar nuestros criterios de feminicidio para poder mostrar. Hay un atlas de género que tiene la DG, que es la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, que es la oficial en Paraguay de todo lo que significa estadísticas, y estamos trabajando con ellos justamente para que estandaricemos el tema, por ejemplo, de la violencia extrema y podamos mostrarla también en ese atlas de género. Ahora, a nivel de la región, y pues me encantaría que podamos, Silvana y Robert y todos los que están en esto, y ojalá tengamos por lo menos algunos criterios que podamos estandarizar, que nos ayuden a hacer esas comparaciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, uso el tema del tiempo. ¿En qué periodo de tiempo ocurren feminicidios en la región? Es lo que yo uso como algo que por ahí ayuda un poquito, ¿verdad? A saber cómo estamos nosotros en relación a los otros países. Y bueno, en verdad, eso en general lo que me encantaría, y hoy este tipo de trabajo, ¿verdad?, que estamos haciendo, de esto, de dialogar, de contar las experiencias, yo creo que es muy valioso, porque estas buenas prácticas que podemos estar aprendiendo los unos de los otros, en verdad es lo que de seguro nos va a ayudar a que podamos hacer ese perfeccionamiento de nuestras políticas públicas. También quiero un poco decir lo que decía Silvana, hacer mucho hincapié en eso que decía Silvana, de involucrar a otros, y ahí vamos con el tema de la red que lo hicimos ahora, y lo hicimos justamente porque creemos que no solo el feminicidio, sino las otras formas de violencia, no tenemos la fotografía real, vamos a decir, porque los datos que tenemos son, como decía el experto de México, ya cuando se ha hecho la denuncia en los organismos públicos, ¿verdad? Entonces, pero los otros niveles de violencia, digamos, que por ejemplo, hacen las personas que van a los consultorios clínicos de psicólogos, psiquiatras, en el sector privado, esas no tenemos, esos datos no tenemos. Y la intención de esta red con el sector privado, que trabajan también con mujeres, es esa, tener esos datos de qué mujeres estarían consultando, qué número de mujeres estarían consultando por haber sido víctimas de violencia en algún momento o porque son víctimas de violencia, ¿verdad? Y que no van a hacer denuncias, qué trastornos en su salud estarían, digamos, como consecuencia de haber sido víctimas de violencia en algún momento de sus vidas. Ese tipo de preguntas nosotros vamos a hacer estandarizadas para estos organismos del sector privado que trabajan con las mujeres, como para que nos ayuden a tener algunos otros elementos para, como les digo, tener una mayor precisión de lo que en verdad hay en Paraguay sobre el tema de la violencia. Y bueno,
hasta ahí en lo que esperamos y lo que queremos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Súper interesante y obviamente con el tiempo, lo que tú estás mencionando, y con mejores, digamos, bajando el subregistro, también podría aumentar el número de los datos de feminicidio. Pero bueno, digamos como que eso es y lo que es importante realmente tener, digamos, como lo menos subregistro posible y datos los más confiables posible, ¿no? Eso de un lado, y ya llegamos como a punto de cerrar y tal vez tenemos tiempo para un par de preguntas, pero también me gustaría como agradecer a los tres panelistas, José Antonio, Silvana y Raquel, y también creo que es un tema como que sigue digamos, en el futuro, va a tener continuidad, es muy importante y bueno, daría como espacio ahora como a tal vez como 3 preguntas y las otras que quedarían podríamos como contestar por escrito. Y acá tengo una pregunta, digamos, para Raquel, para completar las variables clasificatorias de los casos, ¿usan solo informaciones de los registros administrativos de la policía o también de otros sectores, como la salud, por ejemplo? Por el momento para los feminicidios, los de la policía o de la fiscalía. Para el caso de feminicidios, que es lo que estamos haciendo ahora, nosotros como que recolectamos la información. Ok. Bueno, entonces casi hay muchas preguntas para Raquel. Hay otra pregunta acá para Raquel, que es ¿qué sucede cuando el feminicida se suicida y no hay imputado por ese feminicidio? Pregunta para la doctora Raquel. Sí, nosotros tenemos muchos casos, eso también es algún patrón que se está repitiendo, entre 20 y 21% de los feminicidas se suicidan, pero de todos modos nosotros no bajamos eso del número de víctimas por feminicidio. Igual queda, porque ha sido la víctima, ¿verdad? Ha sido una mujer que falleció en manos de su pareja o su expareja o de algún agresor, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso queda igual. Ahora, en la cuestión en donde está la situación del agresor, sí, nosotros ubicamos, por supuesto, si se encuentra detenido, imputado, ¿verdad? O está prófugo o si se autoeliminó. Y bueno, digamos como tal vez como la tercera pregunta acá que tengo es también para la doctora Raquel. ¿Considera que las buenas relaciones intergubernamentales facilitan esta labor tan compleja? ¿Cómo fueron las relaciones entre las diferentes instituciones de gobierno involucradas en las que se inscribieron los trabajos que realizaron en Paraguay? Bueno, nosotros con estos organismos que mencioné, ¿verdad? Que es la fiscalía, que es la policía, la verdad que trabajamos bien en el sentido de que cuando recurrimos directamente a ellos, ¿verdad? Pedir la información en las 24 horas o un poco más cuando está dentro del tiempo de la investigación, nosotros tenemos una buenísima receptividad. Yo en verdad invité también, ahora me había dicho que estaría la fiscal adjunta, entonces los fiscales a nosotros nos brindan toda la información, nos responden o nos devuelven la llamada, o sea, ningún problema. Ahora, lo que todavía, también la policía, sin ningún problema, nosotros los llamamos porque están ahí en el lugar del hecho, nos pasan los oficios, también lo mismo con la fiscalía, nos pasan el documento de la imputación, lo cual es valioso porque tenemos mucha información ahí para la investigación, si hubo anterior denuncia, etcétera. Es decir, muy bien con ellos. Lo que todavía falta, digamos, que sea más dinámico es entre, las órganos, ¿verdad? Que son los que tienen ya, una vez terminada la sistematización de información, digamos que debería ser un poco más dinámica. Pero eso es normal. Yo les digo que eso es muy comprensible. Primero porque esto es nuevo. Y luego, considerando la cultura nuestra, no sé si en América Latina, pero en Paraguay, el tema, hay como una cuestión todavía que
tenemos que ir pasando esos conceptos de patrimonialismo, ¿verdad? Que existen, muy propios. Entonces, y esas desconfianzas, ¿verdad? Y esa burocracia a veces excesiva para compartir los documentos o compartir la información, ¿verdad? Entonces, eso es natural, comprensible, y dentro de un proceso vamos a lograr, cuando en verdad haya mayor comprensión de lo que nosotros, lo que significa tener estos datos, ¿sí? A nivel, digamos, de afuera cuando nos ven. ¿Sí? Es que eso es lo que puedo decirles al respecto de esta consulta. Muchas gracias, Raquel. Lamentablemente no podemos como contestar en este momento otras preguntas, pero lo vamos a hacer por escrito. Me gustaría también realmente acá agradecer a José Antonio Mejía, a Silvana Fumega y a ti, Raquel Iglesias, por esta participación. También, por favor, transmite nuestros agradecimientos a la señora ministra, que siempre estamos sabemos que tenemos las puertas abiertas con ella y que tenemos una comunicación muy fluida y que es muy importante el liderazgo de ella en estos temas. Y al final, digamos, como creo que eso tendrá continuidad, creo que es un tema muy importante y vamos seguramente seguir en esta lucha. Así que otra vez, muchas gracias, que tengan buen día y feliz fin de semana.